querella criminal contra Pinochet, que resulta responsable de la muerte de tus padres, lo que arrastra al conocimiento público la figura de Cheire, que permite que se conozca su participación en este caso y otros. Entonces, yo quiero preguntarte algo que estoy seguro que más de alguien debe preguntarse. ¿Por qué no nos cuentas cómo fue que te enfrentabas con él, y además en la televisión? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, primero aclarar de que cuando presentamos la querella en el año 2000, la presentamos en base a una prueba que ofreció Pedro Rodríguez Bustos, un militar, a la justicia de Chile, en donde da 6 nombres de 6 militares, entre ellos Ariosto Apóstol, que era el jefe del regimiento. Esta presentación judicial nosotros la tomamos como elemento y la planteamos a la justicia. No estaba en la lista Juan Emilio Cheire, ¿no? En esa lista. Yo tampoco tenía conocimiento de Juan Emilio Cheire. Y presentamos en el 2000 esa querella y yo no sabía de la existencia de Cheire. Años después me entero, ¿no? Cuando él fue nombrado jefe del ejército, cuando me cuentan en el norte también de que Cheire era la persona que me había llevado del regimiento a la casa de monjas, y que le había dado la orden a las monjitas que yo no podía salir del regimiento. Bueno, es así que me pregunté, bueno, lo hablé con me acuerdo en algún momento con el abogado, si se podía hacer algo, me dijo que no, porque no había elementos. El abogado era el que entendía más de la situación, yo no tanto, y bueno, quedó ahí. Y luego, cuando él nombra a Cheire jefe del ejército, le pregunto al abogado, bueno, pidámosle una reunión a Cheire, ¿no? Que era el jefe del regimiento, a ver, para que nos reciba. Bueno, él se dedica a armar la reunión, pide la reunión, pero no hay respuesta de Cheire, ninguna respuesta, no, sobre todo después de que Cheire hizo público el planteo de que debe haber memoria de la justicia en Chile, ¿no? Lo cual fue un planteo muy positivo para la sociedad chilena. Entonces, en base a ese planteo, nosotros pedimos la reunión, porque ya que estamos planteando de que son palabras positivas para la sociedad, yo soy una víctima y él fue parte de la historia de mis padres, del regimiento que mató a mis padres, bueno, pidamos la reunión, no la va a dar, pensamos. No la dio. Entonces yo emití una carta pública, que la publicaron algunos medios de comunicación, tampoco hubo respuesta. Cuando termina el juicio en el 2009, me llama el abogado para decirme que Cheire sí estaba dispuesto a conversar conmigo. Bueno, yo no tuve problema, fuimos a la oficina del abogado, estaba el Cheire, muy amable, le pedí explicaciones de qué pasó con mi mamá y mi papá, me dijo que no sabía nada. Le pedí por favor si había algún objeto de mis padres que él tuviera conocimiento para recuperar algunos objetos, me dijo que no sabía nada. Y ahí se quedó hablando con mi abogado, yo mucho no participé, porque insistía en defender a Ariosto Apóstol, que era el jefe del regimiento. Ahí le dije, mire, están las pruebas que dicen que él le dio la orden, no voy a discutir con usted en ese ámbito, no me corresponde. Todo en un marco de respeto y de un marco sin faltarle respeto a nadie, ¿no? Ni él a mí ni yo a él. Y ahí quedó. Y años después me llaman a mi casa, me mandan un mail, y me llaman por teléfono, la productora del Informante, con la idea de, a 40 años del golpe militar en 2013, de generar un encuentro televisivo con Emilio Cheire. El Informante, un programa de TVN, ¿no? Yo no soy tan inocente y sé la intencionalidad del Estado de Chile, al menos de ciertas autoridades del Estado, de generar puentes, diálogos en torno a la intencionalidad de la reconciliación. Entonces supe que una de las intenciones podía ser este tema de la reconciliación, de acercar a un familiar con alguien del mundo militar, ¿no? Y supe de esta intención, porque era obvio. Entonces manifesté algunas condiciones a la productora, por ejemplo, que no me querían contar con el militar ni antes ni después, ¿no? No tenía interés ni de darle un abrazo ni de nada, simplemente participar del programa televisivo. También planteé el tema de no
de que estemos solos, el militar y yo, y nadie más. Y tengo que decir de que conté con la colaboración, la asistencia porque lo vi un tema muy importante, muy grande, que me excedía. Entonces pedí la colaboración de Eduardo Contreras, abogado de Derechos Humanos, para que me asesorara un poco, de la licenciada María Luisa Sepúlveda, que también que tenemos un vínculo, para que también me pudiera asesorar. Los dos se prestaron a colaborar y me ayudaron mucho. Y también la colaboración de un periodista muy bueno, Andrés Ampuero, que también me orientó en la parte periodística. Y fue fundamental el aporte de Paula Vega, una amiga querida, que la tenemos aquí presente, que también me acompañó y fue muy importante en esa situación, porque no solo me asesoró, sino me ayudó con la productora, ¿no? Que estaba bastante complicada la situación. Entonces, le planteé estas condiciones a la productora algunas las respetó, otras no, o yo diría que no respetó casi nada, porque después quiso imponer una tercera persona y ya iba a ser muy complicado para mí poder expresarme, entonces no perdía el sentido. Cuando nos negamos a esta participación de esta tercera persona, fue un problema. La productora dijo que el militar no va a querer participar, y bueno, yo le propuse que a la tercera persona la editen y la graben, no que esté presente, sino que la editen y que la pasen en el video. Y así fue. La pasaron en ese programa y pudimos estar solos con el militar. Tampoco respetaron esto de que yo no quería cruzarme con el militar antes. Se metió en el camarín cuando yo estaba a saludarme, a darme un abrazo. Yo dije, no, mire, me están maquillando, en este momento no. Y sí, me dio la mano y bueno, y había una cámara que estaba filmando. O sea, había una cámara que quería filmar ese abrazo, ¿no? Eso se buscaba. Entonces, bueno, ahí me enojé, estaba muy enojado yo, por eso un poco esto lo manifesté, me decían mis amigos en la expresión de mi rostro. Yo estaba indignado y enojado porque, bueno, no habían respetado las pautas que habíamos arreglado. Y bueno, ahí se dio el programa de televisión y yo sabía de que si le hacía algunas preguntas a Emilio Che iba a ser muy difícil que las respondiera, y así fue. La primera pregunta que le hice fue si él fue el jefe del ejército, ¿no? El máximo responsable, y estaba tan sensible con el tema de los derechos humanos y de los desaparecidos, ¿por qué no nos entregó la información de dónde están los restos de los detenidos desaparecidos a los familiares? Sí, ellos sabían todo. Bueno, a esa pregunta no hubo ninguna respuesta y bueno, sí, se fue por la pendiente y por suerte esta fue una oportunidad que tuve, pero bueno, fui portavoz de muchos chilenos porque realmente lo que yo manifestaba es lo que manifestamos siempre los familiares. Yo no inventé nada acá, ¿no? Solamente que tuve la oportunidad de estar en un programa de televisión masivo en donde se llamó mucho la atención de los televidentes y muchísimos chilenos pudieron ver este programa de televisión. Bueno, creo que para todos los que vimos el programa fue muy impactante verte reclamándole a Che en su cara que rompa los pactos de cine. Quiero ofrecer la palabra a quienes nos acompañan si les quiere preguntar algo a Ernesto. Buenas tardes, mi nombre es Marcela, yo soy profesora y la verdad que me preocupa bastante lo que ocurre este año en Chile, porque como profesora veo que tanto los alumnos secundarios como los universitarios, mucha noción, digamos, no saben de lo que pasó en el 73. De hecho, el año pasado dieron a conocer una encuesta en donde más del 55% no sabía lo que había ocurrido el 11 de septiembre. Y en ese sentido, pasaba a felicitar a la UTEM por la iniciativa, digamos, de tener en su curso este curso de Derechos Humanos y Ciudadanía, porque creo que es fundamental que los alumnos que egresen de una casa de estudio, y en particular digamos, tengan ese sello, los futuros profesionales. La pregunta mía apunta, digamos, a saber si tú podrías entregar un panorama de la diferencia que hay en la situación de derechos humanos entre Chile y Argentina, dado que en Argentina sí hubo cárcel para los genocidas,
dado que en Chile, digamos, no se admite el pacto de silencio, hay un negacionismo galopante y también una resolución, digamos, aberrante, o no solución, digamos, aberrante en muchos casos de derechos humanos, y también donde está una impunidad asentada, digamos, lamentablemente por diversos gobiernos, por los diversos gobiernos. Eso. Vi levantar un par de manos por allá. Apuntemos un par de preguntas más para que la responda Ernesto. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Hola Ernesto. La justicia en el caso de tu familia, y cómo ves tú en ambos lados de la cordillera este elemento tan importante para fortalecer la democracia, la justicia. Su pregunta. Hola, mi nombre es Reina, soy familiar de desaparecido. Hola Ernesto, yo soy familiar de desaparecido. Una de las razones por las cuales yo vine a verte era precisamente, ya lo respondiste, fue mi inquietud y mi impacto en el programa de televisión. O sea, ese enfrentamiento, ¿no? Yo creo que hacer la memoria en una corta edad es muy difícil. Yo más bien quería preguntarte, porque en realidad verte ahí en la foto, verte aquí, es una historia. Son 46 años en mi caso, que de mis familiares detenidos desaparecidos. O sea, son muchas generaciones. Más bien la pregunta era, ¿qué es lo que comenta, ¿no? En el entorno, en todo el entorno, tus padres? Tú me dices mucho la identidad. Lo de la identidad es muy fuerte. Es muy fuerte que tú no seas chileno en Argentina, seas el chileno en Argentina y acá seas el argentino. También tiene que ver con tus padres, ¿no? Que no son chilenos, ¿no? Tus padres eran lo que sabemos. Entonces, en ese contexto, los derechos humanos, en este aspecto, ¿no? Que va en el contexto, como muy bien lo dijo el presentador, en el contexto latinoamericano. Me gustaría que tú lo enfocaras un poco de por qué tus padres estaban acá. Eso tiene que ver el gobierno de la Unidad Popular, qué es lo que significó, cómo lo podemos transmitir de que nuestros detenidos desaparecidos, cuando hablamos de familiares, recién lo conversábamos acá con la colega, decíamos de Chile, tenemos que decir de Chile, pero en un contexto latinoamericano. Eso. Bueno, parto con esa pregunta y después voy con las otras dos. Bueno, mi papá era argentino y estuvo a punto de recibirse de abogado, era periodista, fotógrafo, músico, bueno, armó una empresa de carteles luminosos, fue maestro, una empresa exitosa de carteles luminosos, la primera empresa en la Argentina, un año trabajando y armando carteles por montones, pero luego eligió la política como porque se apasionó, empezó a militar en la Universidad de Derecho, armaron primero en el PC, después en el PCR, después en otra agrupación política marxista, pero luego empezó la represión de una línea, fueron apresados, fueron amenazados, y mi papá un poco por miedo, pero un poco también por empezar otros rumbos, era guevarista, admiraba mucho al Che, emprendió un viaje por Latinoamérica, por Centroamérica, y llegó a México. Y en México iba mucho a la Universidad de la UNAM y se enamoró de una bibliotecaria de la UNAM, ¿no? Que era mi mamá, María de Rosario. Bueno, se enamoraron, después quedó embarazada, se casaron y de ahí vieron a lo lejos el proceso democrático y socialista que encabezaba Salvador Allende, la Unidad Popular en Chile. Así que viajaron y aquí estuvieron participando, ¿no? Primero con dificultades, pero después ya más ordenadamente siendo asesor de un gobernador en el norte, en
en Vicuña. Claro, él era extranjero, era argentino, mi mamá era mexicana, era más difícil, ¿no? Más en una zona agropecuaria, como lo era el Valle de Elqui, la ciudad de Vicuña. Y ahí se insertó, pese a las dificultades, y pudo tener una militancia, ¿no?, muy activa. Pues este chiquitito, ¿tú te has encontrado con campesinos que recuerdan a tu papá? Sí, claro, fue muy emotivo, con muchos vecinos, compañeros, ¿no?, que me recordaban a mí también, a mi papá, a mi mamá, así que la verdad que eso fue muy bonito. Y nada, y cuando vino la represión también estaba más, los extranjeros que estaban en Chile militando eran más fáciles de ubicar, ¿no? Tanto por su idioma, por la forma de hablar, por su aspecto físico, por el documento, o sea, había muchas variables que los hacían más fáciles de sobresalir y de tener. Por eso es que mi padre estaba convencido que se tenía que escapar a la Argentina, que nos teníamos que escapar, y la vía más rápida en ese minuto era cruzar la cordillera, ¿no?, por San Juan. Bueno, esa es un poco la historia de mi padre y de muchos miles de extranjeros que estaban militando aquí en la Argentina, que fueron detenidos muchísimos y otros muchos asesinados, ¿no?, y torturados. El ser extranjero, para la mentalidad de estos represores asesinos, era doble condición de detención, de tortura y de asesinato, ¿no? Porque la lógica de los militares autoritarios era: ¿qué hace un extranjero en esta tierra? Si tiene que se vuelva a su país, ¿por qué tiene que estar viviendo en este país? Encima está lleno de ideas marxistas y rojas, ¿no? Espías, infiltrados. Infiltrados, por supuesto. Después, cuando hablamos de la Argentina y de la justicia, cuando hablamos de la justicia, digo lo que preguntaba Alberto: justicia en Argentina, justicia en Chile, justicia en Latinoamérica. Yo creo que la justicia la vamos construyendo entre todos, si bien son los tribunales de justicia los que imparten las sanciones, las investigaciones judiciales. Yo creo que la justicia la vamos construyendo entre toda la sociedad. Es fundamental el rol del Estado, desde ya. Fundamental, importante que el Estado trabaje en temas de memoria, verdad y justicia, pero también es cierto que todos los ámbitos de la sociedad, por ejemplo, el ámbito universitario, también puede aportar mucho, el ámbito educativo, tanto de media como de primaria, es decir, todos los ámbitos culturales y sociales y educativos, y toda la sociedad, sindicatos, grupos de base y demás, van construyendo la justicia. Y yo siento que en este programa de televisión que tuvimos el cara a cara con Cheire, aportamos algo a la justicia también, me parece, ¿no? O cada funa que se organiza en cada comuna, a veces, o cada acto de memoria con los vecinos, también es un acto de justicia. O sea, la justicia la vamos construyendo entre todos, en cada lugar, en cada ámbito, y son redes que se van tejiendo, ¿no? Y más ahora con la comunicación moderna que hay, yo creo que es importante utilizar el Instagram, Facebook, etcétera, para poder hacer conocer sobre todo a las generaciones más jóvenes, ¿no?, que a veces están tan lejos en el tiempo y tan en otra onda, ¿no? Nos cuesta a veces llegar a los más jóvenes. Y yendo a la pregunta de lo que pasa en la Argentina con la justicia, con los casos, ¿no? Sería injusto de mi parte comparar Argentina con Chile. ¿Por qué? Porque son dos países, dos procesos muy diferentes. Entonces, también es injusto comparar una familia que sufrió, que tuvo detenido desaparecido, con otra. Es decir, todos sufrimos. Ambos países sufrimos. Entonces, comparar dónde es mejor o dónde es peor la justicia, yo creo que no es la pregunta. Lo que sí podemos aportar en Argentina, que se avanzó muchísimo, ¿no? En Argentina hubo una dictadura militar que fue más corta, mucho más corta. La dictadura militar fue un fracaso en cuanto a aplicar un modelo económico neoliberal. En Chile fue exitoso Pinochet, en la Argentina no. En Argentina aparte no hubo un gobierno militar que haya durado más de 2 años, porque cada año, 2 años cambiaban de presidente. O sea, ni siquiera pudieron hegemonizar el poder en la Argentina los militares. Sí
en donde sí tuvieron éxito es en exterminar, en reprimir, en secuestrar, en torturar y en robarle a los bebés, a los hijos de los compañeros. En eso sí tuvieron éxito. Pero no en la instauración de un modelo económico y social. En ese sentido es una gran diferencia con la dictadura de Chile. Respecto a la justicia, cómo avanzó la justicia en Chile y en la Argentina, bueno, en la Argentina pudimos avanzar mucho, pero hasta el año 2000 no avanzábamos casi nada. Es decir, hubo recién después del año 2000, en donde Argentina cayó en una crisis económica muy fuerte, ¿no? Tan fuerte que la gente de la clase media rompía los bancos, los vidrios y se metía en los bancos para romper todo, o les habían sacado los ahorros, el dinero. Esa fue la razón del quiebre, el quiebre institucional de la Argentina, en donde la clase media tenía sus ahorros y se los sacaron. O sea, un tema de platas, no de conciencia, ni de política, ni de revolución, no, un tema de plata. Le sacaron el bolsillo a la gente que tenía plata, porque los pobres no tenían nada, o sea, no tenían ningún problema. Entonces, fue un quiebre institucional en donde hubo un presidente peronista que nosotros no teníamos mucha confianza, la verdad que los familiares veníamos de un peronismo al mando de Carlos Menem, que había entregado el país, que no había hecho nada por la justicia. Pero bueno, vino un presidente, Néstor Kirchner, que muy poquitos lo apoyamos y que bueno, se puso al hombro el tema de los derechos humanos, pudo avanzar mucho. Para sorpresa nuestra, porque nadie esperaba algo, ningún familiar. Pero se pudo avanzar y ahí nos demostró Néstor Kirchner que desde el Estado se puede hacer muchísimo. Se puede hacer mucho porque se planteó el tema a la justicia, se le plantearon a los jueces, el gobierno le planteó a los jueces el tema de lo importante que tenían que ser los derechos humanos, se planteó en la sociedad entera, en las universidades, y ahí es donde yo entendí el rol del Estado, ¿no? Lo importante del rol del Estado, ¿no? Más allá del presidente que esté. El Estado es fundamental en impartir justicia porque es como el papá, es el que determina cuáles son los límites y dónde se tiene que sancionar. Sin Estado, los más poderosos y los más salvajes son los que dominan. Es la ley de la selva. Son unos pocos los que tienen mucho poder y el resto que no tiene nada de poder son las víctimas. Entonces, el Estado tiene que regular con las grandes empresas, con los poderosos de la sociedad, tiene que regular para que haya equidad y justicia en una sociedad. Y bueno, tú hablabas del Amazonas, el rector hablaba del Amazonas, de lo grave del exterminio de los bosques nativos. Yo tuve 8 años trabajando en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Recursos Naturales, y trabajamos mucho el tema de los bosques nativos, del ambiente glacial, de los glaciares y los ambientes periglaciales, lo terrible que es la depredación del hombre hacia la naturaleza. Y un poco quería recordarles que no lo digo yo, no lo decía el diputado con el que colaboraba, sino Stephen Hopkins, que es un británico científico, por ahí algunos de ustedes lo conocen, que ganó muchos premios en todo el mundo. Ese científico que estaba en silla de ruedas, que apenas podía manejar una computadora. Él falleció el año pasado, pero antes de fallecer emitió discursos muy preocupantes respecto a la política de Trump, de abandonar el Grupo de París, el tema del calentamiento global, ¿no? De abandonar la bandera de los descuidados del medio ambiente por parte de la potencia número 1 del mundo.